¿Listo? Muy buenos días a todos y todas. Damos inicio a la sesión de la Comisión del Plan del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Señorita secretaria, sírvase llamar a lista y verificar el quórum de la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Buenos días, ediles y edilesas, doctor Alfredo, señor José Pinzón, ¿cómo está? De la entidad convocada para el día de hoy. Comunidad que nos sigue a través de las redes sociales en la Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial de hoy, viernes 6 de octubre del 2023. Registro presencia de ediles y edilesas de la corporación, edil Pablo Emilio Molano Jiménez, edilesa Lilia Abella Oaxaca. Buenos días para todos y todas. Un saludo muy cordial a la comunidad que nos sigue por nuestros canales virtuales, igual que a los servidores públicos que nos acompañan el día de hoy, 6 de septiembre de 2023, en Comisión del Plan y Ordenamiento Territorial, en la sesión de control político. Un saludo igualmente a la doctora Andrea, que hace presencia de la Secretaría de Planeación Distrital, a cada edil y edilesa, a Marce, Lilia Abella, Partido Dignidad y Compromiso presente. Edil Joan Manuel Angulo Oliveros, edilesa Darly Patricia Caicedo Camilo, edil José Cornelio Hernández. Marcela, muy buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo, para los funcionarios que de presencia, doctor Andrea, bienvenida, doctor Alfredo, bienvenido, José Pinzón, bienvenidos a esta sesión hoy, 6 de octubre del 2023, sesión de la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Local. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Edil Fabián Mauricio Peña Sedano, edil Juan Carlos Perafán Trujillo, edilesa Lina Ornella Pinzón Arias, edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social por el Pacto Histórico, presente hoy 6 de octubre de 2023 en esta comisión de plan de la Junta Administradora Local de Engativá, saludando a la ciudadanía engativeña que nos sigue y nos seguirá, a la administración distrital presente en el recinto, a toda la Junta Administradora Local de Engativá, a usted, señora secretaria. Edilesa Jessica Lorena Rodríguez Delgado, edilesa Ana Elsa Torres Melo, registro presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy viernes 6 de octubre de 2023 en sesión de plan de desarrollo, saludando a los honorables colegas, saludando a las señoritas secretarias, a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, y Secretaría Distrital de Planeación, y el saludo fraterno cordial a toda la comunidad engativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Registro presencia de la edilesa Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Patricia Caicedo Camilo presente. Muy buenos días, compañeros ediles, a todos los funcionarios que nos acompañan el día de hoy. Dando gracias a Dios por este día, Darly Caicedo presente. Registro presencia de la edilesa Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente, muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Marcela, a mis compañeros, a los delegados para la sesión del día de hoy, por supuesto, a la comunidad que se conecta a través de las redes sociales. Informo, honorable presidente, llamado a lista completa, tenemos quórum para la sesión de la Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial de hoy, viernes 6 de octubre del 2023.
Bien, entonces me permito dar traslado al presidente de la comisión, Edil Pablo, tiene la palabra. Gracias, Elisa Lilia. Señorita secretaria, por favor, hacemos lectura del orden del día para ponerlo a consideración. Viernes 6 de octubre del 2023, Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. Orden del día, primero llamado a lista de verificación del quórum, segundo lectura y aprobación del orden del día, tercero lectura de correspondencia, cuarto aprobación de actas, quinto tema principal, seguimiento a los temas de equipamientos de proximidad para las unidades de planeamiento local UPL, convocada la Secretaría Distrital de Planeación, no tenemos comunidad inscrita, sexto proposiciones y varios. Leído el orden del día, honorable presidente. Ponemos a consideración el orden del día. Los honorables ediles e ilesas que estén de acuerdo, por favor, levantar su mano para su aprobación. ¿Ha sido aprobado? Señorita secretaria, por favor, siguiente punto. Tercera lectura de correspondencia, tenemos el radicado 765, enviado por la Alcaldía Local de Engativá con el acuerdo local número 01 de 2014, con su exposición de motivos y los anexos correspondientes de dicho acuerdo. Y el radicado 767 de la Secretaría Distrital de Planeación, con la presentación que va a ser proyectada hoy en la Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial. Esta correspondencia ya fue enviada a los ediles y edilesas de la corporación. Es toda la correspondencia del día de hoy y registro la presencia del edil John Manuel Angulo Oliveros. Buen día, compañeros ediles y edilesas. Buen día, funcionarios que el día de hoy nos acompañan. Buen día, Marcelita, la comunidad que se pueda conectar por medio de las plataformas tecnológicas. De igual manera, Joan Angulo, Partido Liberal presente. Bien, no habiendo ningún tema con respecto a correspondencia, siguiente punto, por favor. Cuarto, aprobación del acta número 23 de la Comisión de Plan de Desarrollo Local y Ordenamiento Territorial del día 26 de agosto del 2023. Ponemos a consideración el acta número 43 del 23 del día 26 de agosto de 2023, Comisión de Plan de Desarrollo. Ponemos a consideración esta acta con correcciones y modificaciones. Los honorables ediles e iglesias que estén de acuerdo con esta acta, por favor, levantar su mano para su aprobación. Muy bien, ha sido aprobada el acta. Señorita secretaria, siguiente punto. Quinto tema principal, seguimiento a los temas de equipamientos de proximidad para las unidades de planeamiento local UPL, convocada a la Secretaría Distrital de Planeación. Nos acompañan Andrea Roa de la Oficina Participación y Diálogo de Ciudad, el doctor Alfredo Uribe, coordinador de sector Occidente de la Dirección de Planeamiento Local de Occidente, y el señor José Pinzón de la Dirección de Planes Maestros de la Secretaría Distrital de Planeación. Como mencioné anteriormente, no tenemos comunidad inscrita para el día de hoy. Bueno, muy bien, reitero el saludo a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Planeación que nos han acompañado en las últimas sesiones de esta comisión, donde hemos tratado este tema tan importante que tiene que ver con los proyectos de proximidad de las UPL, Tabora y Engativá. Pues no me resta más que darles el saludo cordial de bienvenida nuevamente y pues darles el uso de la palabra de acuerdo al formulario que se les hizo llegar y poder tener pues como esa ilustración acerca de qué tenemos en esta ocasión. Vamos a hacer la proyección. Me confirma Marce si ya la tenemos en línea. ¿Sí? Perfecto, listo. Entonces, damos el uso de la palabra, por favor. Buenos días a todos. Mi nombre es José Pinzón. Yo soy arquitecto, especialista en diseño urbano. Un segundo. ¿Ya? Gracias. Trabajo con la Subdirección de Planes Maestros en Planeación Distrital. Señor. Nombre otra vez. Mi nombre es José David Pinzón Ortiz. Soy contratista.
con la subdirección de planes maestros en planeación distrital, básicamente en la Secretaría de Planeación Distrital. Y digamos que tenemos un encargo, o hemos estado desarrollando desde hace ya bastante tiempo. De hecho, desde antes incluso de la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial, hemos estado trabajando específicamente en el desarrollo del plan del sistema del cuidado y servicios sociales. Los pongo un poquito en contexto. En el plan de ordenamiento anterior había una herramienta de planificación que se llamaba planes maestros. Los planes maestros de alguna manera establecían las reglas de juego en detalle, las normas específicas en detalle para desarrollar diferentes elementos de equipamientos. Había un plan maestro casi que para cada sector. Había uno para educación, uno para salud, uno para servicios funerarios, incluso había una cantidad de diferentes planes que se articulaban con diferentes cosas. Nuestro plan del sistema del cuidado y servicios sociales es un desarrollo del plan de ordenamiento territorial, es decir, se enmarca en el decreto 555, en el plan de ordenamiento territorial, dentro de una cosa que el plan denomina estructura funcional y del cuidado. Es decir, establece unos elementos de la ciudad que necesitan articularse entre ellos. Dentro de esos elementos está el sistema del cuidado y servicios sociales. Pero a diferencia de los planes maestros anteriores, no se trata de un plan que establece de alguna manera las normas y las reglas de juego que se están o que se necesitan para desarrollar los equipamientos, porque eso está en el plan de ordenamiento territorial. De hecho, son mucho más, digámosle, más sencillas de entender y de aplicar en este plan de ordenamiento territorial que en el anterior. En el anterior había que referirse a una cantidad de leyes distintas para poder encontrar cuáles son las reglas de juego. Aquí las reglas de juego de alguna manera están en el plan de ordenamiento territorial, pero el plan de ordenamiento territorial necesitaba una guía que le pudiera decir a este plan, a este sistema del cuidado y servicios sociales, qué es lo que es urgente hacer y cómo lo vamos a hacer. No se trata de un plan que establezca normas, no se trata de un plan que establezca los máximos, no se trata de un plan que establezca todo lo que se va a hacer, sino lo mínimo que es necesario hacer para poder desarrollar las metas del plan de ordenamiento territorial en su corto, mediano y largo plazo. Al igual que los planes maestros anteriores, también es de obligatorio cumplimiento. Lo que pasa es que ese obligatorio cumplimiento, específicamente en el plan de servicios del cuidado y servicios sociales, aplica mucho más a lo público que a lo privado. En tanto que el plan de alguna manera establece los mínimos que el distrito tiene que ejecutar durante el tiempo del plan de ordenamiento territorial para poder desarrollar el plan. Y con los mínimos me refiero a la cantidad de, específicamente, equipamientos y servicios sociales que deben aparecer en la ciudad de manera más específica. Aquí tengo una presentación que es, digamos, la presentación oficial del plan. Se les va pues se los dejamos a la Junta Administradora Local con algunos de los elementos gruesos, porque tenemos, por ejemplo, la puesta del POT. Hace ya, creo que van a ser 2 o 3 semanas, se estableció el decreto, si mal no estoy, 427 de 2023, en el que se establece el plan maestro de servicios, de servicios del cuidado y servicios sociales, que es un decreto ya establecido y firmado por la alcaldesa, que tiene básicamente el decreto y unos documentos adjuntos. En el decreto van a aparecer muy pocos elementos. Básicamente en el decreto nos va a decir, mire, se establecen como obligatorios estos documentos adjuntos. El documento, digamos que más importante, es este que se llama documento del plan. En ese documento del plan se explica, con algún tipo de detalle, cuáles son las metas específicas, los elementos específicos y la manera como se va a desarrollar este sistema del cuidado y servicios sociales. Los demás, el documento técnico de soporte especifica de dónde salieron los números, y hay unas estrategias y unas metas y una cantidad de diferentes elementos, muchas gracias, de diferentes elementos de planificación, un poco más complejos, un poco más detallados, pero que establecen todos los diferentes elementos con los cuales se toman las decisiones de establecer esos mínimos al interior de las unidades de planeamiento local. Básicamente, la estructura del plan lo que busca es alcanzar un adecuado equilibrio entre las necesidades de las personas y la dotación en el territorio.
Eso nos llevó principalmente a que una buena parte del plan está, digamos que soportada en unos ejercicios poblacionales muy serios. Es decir, van mucho más allá que las proyecciones poblacionales del DANE, y lo que tratan es de establecer unos escenarios muy específicos de qué es lo que le va a pasar a la ciudad de Bogotá en detalle, bajando de la escala total de municipio a una escala mucho más detallada, en detalle, tratando de averiguar cómo va a ser esa estructura de la población. Porque es que resulta que no es lo mismo que yo maneje la ciudad como un todo y la entiendan que en la ciudad hay muchos niños, a que yo sepa exactamente en qué partes de la ciudad hay muchos niños, en qué partes hay jóvenes y en qué partes hay adultos, y eso no se distribuye de manera uniforme en el espacio. Lo que hemos estado encontrando es que espacialmente, es decir, en diferentes sectores de ciudad, encontramos diferentes características. Lo que busca de alguna manera el plan de ordenamiento territorial es establecer ese modelo del plan de ordenamiento. El modelo del plan de ordenamiento nos habla de una ciudad de 15 minutos, nos habla de una ciudad de proximidad. Lo que necesitamos nosotros es establecer la oferta de servicios para esa población específica alrededor de los 15 minutos donde están esos servicios. Si se dan cuenta, es una observación un poco más compleja. No trabajamos la ciudad como un todo, sino lo trabajamos por pedazos. Y los pedazos ni siquiera son unidades de planeamiento local, sino estamos tratando de bajar a unas unidades de manzana mucho más específicas que nos permitan obtener los números para poder ahora sí establecer unos mínimos dentro de esas unidades de planeamiento local. Después, las unidades de planeamiento local en un ejercicio de diseño urbano, ahora sí, ya no de planificación, van a establecer una cantidad de diferentes elementos, de planes, de proyectos específicos, tratando de identificar exactamente los dónde, porque el suelo disponible en Bogotá es tremendamente complejo. ¿Dónde debemos colocar esos equipamientos y cuáles servicios deben estar vinculados a esos equipamientos? 4 objetivos específicos del plan. Reconocer, redistribuir y reducir el tiempo, principalmente el tiempo de los cuidadores, específicamente de las cuidadoras dentro del sistema del cuidado. ¿Qué es lo que queremos? Que haya más servicios vinculados con los equipamientos de cuidado, específicamente localizados, en los cuales las personas cuidadoras puedan tener un tiempo libre, puedan reducir la cantidad de tiempo que se dedican al cuidado o puedan redistribuir esos roles en equipamientos específicos. Tenemos también que ayudar a la implementación del modelo de ordenamiento territorial. Básicamente, lo que estamos hablando de un sistema en el que la ciudad es una ciudad densa y compacta, tratando de reducir un poco esos impactos sobre el territorio. Si estamos más cerquita, nos movemos más fácil. Si tengo yo los servicios más cerquita, pues me muevo menos en bus, y moverse menos en bus o en vehículo en Bogotá, pues es una cosa muy importante, porque lo que buscamos es que haya entornos de ciudad amables, pedacitos de ciudad, todos pegados unos con otros, que nos permitan vivir de una manera cómoda en ese, digamos que en esos entornos. Además, queremos aprovechar algunos elementos que Bogotá ya tiene a nivel internacional en términos de reconocimiento. Por ejemplo, esta idea de la capital latinoamericana del cuidado. No es sorpresivo que una muy buena parte del turismo que viene a Colombia y específicamente a Bogotá es turismo en temas de salud, específicamente para cirugías estéticas, una buena parte en Antioquia, pero una muy buena parte también en Bogotá, pero servicios de cuidado especializados que están de primera línea a nivel global, los tenemos en Bogotá. Solamente por poner un ejemplo, específicamente en Bogotá hace unos años ya, creo que son 40, 50, específicamente en Bogotá se inventaron el marcapasos. Y la Fundación Clínica Chayo, alrededor de todos los temas del corazón, es una de las fundaciones líderes en toda Latinoamérica y en todo el mundo, y hay personas de muchos lados que vienen específicamente a Bogotá a hacerse intervenciones específicamente de temas del corazón, dado ese nodo de servicio que tenemos ahí. Lo mismo nos pasa con las universidades, lo mismo nos está pasando con algunos otros temas. Entonces, uno de los objetivos es poder articular esos temas y articularnos sectorialmente. No queremos seguir trabajando
separados. Básicamente, una de las apuestas importantes del plan, que está, digamos que, metida aquí dentro de todo esto, que no lo voy a explicar en detalle, los objetivos, las estrategias y cómo se detallan esas estrategias espacialmente, pero fundamentalmente lo que estamos buscando es que nuestros equipamientos, o lo que antes estábamos llamando equipamientos, entiéndase equipamiento como el edificio en el que se presta un servicio social, no planeemos la construcción de nuevos edificios per se, es decir, lo que necesitamos no son nuevos edificios. Lo que necesitamos es que los servicios del cuidado lleguen a las personas. Para eso necesitamos los edificios, pero los edificios son un medio y no un objetivo. Al ser un medio y no un objetivo, los edificios se convierten en un recurso. Y como es un recurso público, necesitamos poder utilizar ese recurso público de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible para ese recurso específico es que podamos mezclar cosas. Si yo tengo un colegio que funciona de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2, 3 de la tarde, pues es un colegio bastante bueno que está prestando un servicio, pero después de las 3 de la tarde está desocupado y yo tengo una cantidad de otros servicios que de pronto se necesitan. ¿Y qué pasa por las noches? ¿Y qué pasa los fines de semana? Y en cambio sí tengo unos déficits de elementos como por ejemplo cultura, que se podrían estar aprovechando esos mismos espacios. Ya no planeamos en torno a los edificios, sino planteamos en torno a los servicios, y para poder planear en torno a los servicios, estamos proponiendo algunas formas en las cuales esos servicios se puedan agrupar. Podamos tener edificios en los que se prestan muchos servicios, nodos en los que hay muchos edificios en los que se prestan muchos servicios, o espacios completos de ciudad que se articulan unos con otros, que no necesariamente son solamente edificios de equipamiento, sino que se articulan para prestar en esos varios servicios. Eso es lo que llamamos nodos de equipamientos urbanos, manzanas del cuidado, nodos de equipamientos rurales, edificios híbridos y otros tipos de intervenciones que tiene el plan en general. Básicamente, de lo que se trata y la primera idea es, necesitamos poder optimizar las infraestructuras que tiene la ciudad. No solo las infraestructuras existentes, sino las que construyamos, queremos construirlas de tal manera que no sea el colegio de la Secretaría de Educación, sino que sea el colegio que representa un centro, un elemento que nos ayuda a articular diferentes cosas dentro de ese pedacito de ciudad. Que sea reconocible dentro del pedacito de ciudad y que, bueno, tengo el colegio, pero también tengo la manera de dónde ir a lavar la ropa en caso de las manzanas del cuidado, y dónde ir a tener una cosa de esparcimiento, y dónde tener también unos temas de capacitación en otros servicios diferentes al servicio del cuidado para cuidadores y para personas sujetas de cuidado, es decir, que podamos verlos de alguna manera integral. Se dan cuenta de que es un paso un poco complejo, es una forma distinta de ver el problema, ya no verla únicamente desde las edificaciones, sino entenderla desde el sistema de lo que hacen las personas, es decir, desde los servicios. Para poder entender esas dos cosas y articular esas dos cosas, uno de los ejercicios que hicimos es este ejercicio poblacional, en el cual después de revisar los diferentes escenarios, en estos escenarios se revisa las personas que nacen, las personas que mueren, es decir, la tasa de crecimiento poblacional como tal. Los proyectos del plan de ordenamiento territorial, los proyectos privados que se están organizando, las dinámicas poblacionales que se dan al interior de la misma ciudad. Tenemos migraciones al interior de la misma ciudad. Algunas dinámicas específicas que se están dando, por ejemplo, los padres que tienen la familia de 4 o 5 niños, los niños se vuelven grandes, cada uno tiene su familia, los padres se quedan grandes con la casa gigante, y va a haber un momento en el que esos padres se van a tener que pasar a un apartamento y terminan vendiendo la casa, y ese tipo de cosas, no me malentiendan, no solamente están pasando en Bogotá, están pasando en todo el planeta. En Japón, por ejemplo, hay un dato muy interesante, hay ciudades completas en las que se están comenzando a vender más pañales para adultos que pañales para niños, porque la ciudad completa se está envejeciendo y está cambiando completamente las dinámicas. Al analizarlo en detalle en Bogotá y bajarlo hasta nuestras UPLs,
encontramos diferentes tipologías en estas unidades de planeamiento zonal, 5 grandes clústeres, 5 grandes grupos que tenemos aquí, entre los que podemos destacar, por ejemplo, Engativá y Tábora. En Engativá podemos identificar que tenemos una población adulta, que la mayor parte de la población es una población adulta, que tiene unos elementos de pobreza medios, es decir, no es la localidad más pobre de la ciudad de Bogotá, tampoco está entre las localidades más ricas de la ciudad de Bogotá, digamos que tenemos unos ingresos medios y que está creciendo, pero que está creciendo despacio, que no tiene un crecimiento grande, que no tiene unas dinámicas en las que estamos trayendo mucha gente. No, aquí lo que estamos apuntándole es básicamente a los adultos. ¿Y los adultos qué más necesitan? Pues educación superior, recreación, cultura. No quiere decir que no necesitemos colegios. Lo que pasa es que no necesitamos seguir creando colegios donde hay una oferta que ya existe. De pronto necesitamos complementar más esas otras cosas para adultos que estas otras cosas para, digamos que para niños. También tenemos la UPZ Tábora. Perdón, gracias. Se le cruzan uno los cables después de 20 años de estar trabajando con el otro plan. La unidad de planeamiento local Tábora. Esta unidad de planeamiento local Tábora nos encontramos que tiene adultos, pero que son adultos que ya son adultos mayores y que tenemos una tasa de adultos mayores bastante grandes. ¿Eso qué quiere decir? Probablemente fueron estos barrios que se desarrollaron en los años 60 y 70, la casa de familia, que se desarrollaron durante todo este tiempo. 50, 60 años después, pues los dueños de las casas ya somos adultos y ya estamos, digamos que, en un grado de adulto mayor. Yo ya estoy en la linecita, no se confundan. Y tenemos un nivel social intermedio y un crecimiento intermedio. No es una de las unidades de planeamiento local que más crece en Bogotá. No tenemos unos grados de pobreza grandes, pero tampoco tenemos los grados, no son de las UPLs más ricas, y apenas estamos creciendo en una tasa relativamente lenta. Es decir, de alguna manera tenemos dos pedazos de ciudad que podríamos hablar de una ciudad madura, de una ciudad que tiene unas comunidades de alguna manera consolidadas. ¿A qué se le apunta? A educación superior, a integración social. Cuando comienzan a aparecer, o comenzamos a aparecer adultos mayores ya en los territorios, comienzan a ser más importantes los temas de salud que los temas de educación, los temas de recreación con unos puntos específicos que los temas de cultura. Voy a pasar esto rápidamente. Para poder organizarlo, indicadores, sistemas de información geográfica, estadística espacial, una cantidad de diferentes elementos que nosotros estuvimos revisando y organizando. Por ejemplo, logramos identificar dónde están todos los diferentes equipamientos y cuál es la población que le queda alrededor de esos equipamientos para poder identificar la accesibilidad. Si la cantidad de personas que hay en un territorio, en unas 4 o 5 manzanas, corresponden con los equipamientos que hay en esas 4 o 5 manzanas, y lo hicimos para toda la ciudad. También estuvimos hablando de concentración y de proximidad, a qué distancia me queda el equipamiento, cuánto tiempo tengo yo para llegar al equipamiento, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, tengo necesariamente que coger un bus para llegar al equipamiento. Como podemos ver aquí, por ejemplo, las zonas verdes son las zonas de la ciudad que más están servidas. Por supuesto, el centro tiene un nivel de servicio mayor, hacia los bordes los niveles de servicio son un poco más bajos, quiere decir que las personas se demoran un poco más en llegar a un equipamiento en los bordes que en el centro. Y con todo eso, con las metas del plan de ordenamiento territorial, con los temas poblacionales y con un ejercicio estadístico muy serio, se establecen una cantidad de metas específicas. Unas de esas metas específicas están armadas para las agrupaciones de equipamientos, para las manzanas del cuidado, los nodos de equipamientos. Tenemos unas metas para los equipamientos que son más grandes, para los servicios que requieren unos espacios más grandes. La gran universidad, por poner algo, el estadio y el campín. Esos elementos, que son equipamientos estructurantes, también nos establecen unas metas que se tienen que articular además con la oferta regional. De ahí bajamos a entidades, elementos específicos,
a sedes de universidades públicas que sabemos que se necesitan colocar, a servicios para poblaciones priorizadas, es decir, también identificamos en los territorios algunas poblaciones que necesitan una priorización específica. Por ejemplo, sabemos que hay lugares en la ciudad en las que hay una probabilidad más alta de encontrar población LGTBI y que la población LGTBI necesita unos servicios específicos, entonces hay una, digamos que hay una proyección mayor de esos servicios específicos para tipos de población específica en lugares específicos, y lo que buscamos es esta redistribución del tiempo. Voy a pasarlo rápido para que lleguemos a lo que más nos interesa. Servicios por UPL. De nuevo, estoy hablando de servicios, no necesariamente de edificaciones. Segundo, estamos hablando de los mínimos a los cuales se compromete la administración distrital a desarrollar en el escenario de desarrollar el plan de ordenamiento territorial. Y se especifican hacia algunos sectores. Si ustedes se dan cuenta, no todos los servicios del plan están representados en este plan de servicios del cuidado y servicios sociales, porque hay algunos servicios que por su propia naturaleza son mucho más privados. Por ejemplo, lo que se refiere a culto, no a cultura, sino a los equipamientos de culto. O por ejemplo, lo que se refiere a servicios funerarios. Ese tipo de servicios, la oferta suele, o digamos que es casi natural, que sean los privados los que van a satisfacer ese tipo de servicios. Aquí le estamos apuntando principalmente a los elementos que son de carácter público: cultura, educación, mujer, integración social, estaciones de bomberos, entendiendo lo de bomberos como una cosa muy específica. Hay elementos de administración pública, principalmente de administración pública local, recreación y deporte, educación superior, para un total de servicios. Entonces, en principio, en la UPL Engativá estaríamos proponiendo 11 servicios y en la Tábora otros 11, distribuidos principalmente en elementos de educación en Engativá y en elementos también de educación en Tábora. Lo que pasa es que esta educación no es educación necesariamente para niveles bajos, sino educación media y educación superior. Aquí lo tenemos detallado para cada uno de los elementos de la ciudad. Eso está para cada uno de los sectores de la ciudad. Voy a pasarlo aquí rápidamente. ¿Está determinado? Sí, está en la presentación. La presentación igual la dejamos acá. Está en la presentación. Está en los documentos del plan específicamente, que ya se pueden bajar y consultar en la página de planeación distrital. Está en el documento técnico de soporte, la explicación en detalle de cada uno de los déficits, de cada uno de los elementos. Y de nuevo, estos son los mínimos que tenemos para esos espacios. Necesitamos al menos 11 servicios en un tiempo relativamente corto, es decir, ahorita pronto, dentro de nuestra UPL de Engativá. ¿Cómo los vamos a organizar? Los vamos a organizar en manzanas, en redes o en una cantidad de diferentes elementos. Aquí estamos viendo a corto, mediano y largo plazo cómo se distribuyen esos elementos. Y para programarlo específicamente por zonas, estamos específicamente en la occidente, necesitaríamos 2 manzanas del cuidado. Pero espera, a mí la cuenta no me da. 11 servicios y apenas 2 manzanas. Efectivamente, necesitamos equipamientos, es decir, construir la manzana de tal manera que la manzana pueda prestar muchos servicios. ¿Cuántos de esos servicios? La respuesta es lo que nos quepa. Es decir, de estos números gruesos, tenemos que bajar a proyectos específicos. Esos proyectos específicos necesitan predios específicos, localizaciones específicas, proyectos arquitectónicos y programas para poder desarrollarse. Nosotros estamos diciendo, mire, ahí lo ideal sería que usted tuviera cosas de cultura y educación superior. Cuando se desarrolla el proyecto, ahora sí, al nivel primero de las unidades de planeamiento local, que van a decirnos más o menos dónde y cómo se articula, y después al nivel de proyecto arquitectónico. En el nivel de proyecto arquitectónico sí vamos a decir para cuántas personas, cuántos nos organizan, cuántos nos caben, dependiendo de los lugares, ya muchos más específicos.
Es decir, aquí estamos tomando unos niveles de decisiones que son establecer los mínimos y establecer los marcos teóricos y por lo menos funcionales con los que estamos trabajando, que se van a instrumentalizar en proyectos específicos, ya en elementos arquitectónicos que son tremendamente, digamos que tienen una cantidad de diferentes elementos para tomar las decisiones, que tienen que solucionar todo lo que se llama acciones de mitigación. Pues el plan de ordenamiento territorial le establece específicamente cuáles son los impactos, y esos impactos tiene que solucionarlos funcionalmente, hay que solucionarlos administrativa y digamos que en términos financieros para efectos de la ciudad. Es decir, no vamos a construir cosas que no tengan sentido, sino que estén articuladas, y vamos a necesitar articular, cosa que voy a pasar un poquitico más adelante, vamos a necesitar articular diferentes entidades. Entonces, aquí en la presentación les voy a, de hecho, hacer un detalle un poquito más organizado de lo que tenemos aquí. Tenemos unas metas a corto, mediano y largo plazo. Estas metas se refieren específicamente a la construcción de esos servicios. Hay algunos servicios priorizados, por ejemplo, en Engativá sabemos que tenemos una priorización para población con discapacidad. No tenemos priorizaciones para población indígena, por ejemplo, o para afrodescendientes o para habitantes de calle. Esos elementos están en otras UPLs, específicamente para Engativá y para Mora. También tenemos una priorización para personas con discapacidad. Esa priorización es una de esas que son interesantes. No solamente necesitamos servicios para personas con discapacidad, necesitamos que el diseño de los servicios, todos en general, estén diseñados para personas con ciertos grados de discapacidad, por lo menos con elementos de movilidad reducida, al interior de las edificaciones. Y al exterior de las edificaciones, en las calles, hay unas intervenciones que se llaman intervenciones en el entorno de los equipamientos, que lo que estamos buscando garantizar es que aparece el edificio con los servicios, en las calles del entorno se garantice la movilidad de personas con movilidad reducida al menos. Es decir, vinculado al equipamiento debe haber algunas intervenciones de espacio público, por lo menos que vinculan la puerta del equipamiento con el paradero de transporte público. Si podemos garantizar que las personas con algún grado de discapacidad pueden hacer ese trayecto, sabemos que pueden ingresar al servicio y vamos a tener unos grados de inclusión mucho mayor a partir de estos enfoques diferenciales que estamos trabajando aquí. Es decir, no entendemos el servicio solamente como el edificio, sino como un pedacito de ciudad que es necesario articularse. Si se dan cuenta, eso es bien complejo de hacer. Para poder ponernos de acuerdo, lo primero que necesitamos es un esquema de gobernanza que nos permita ponernos de acuerdo. En el plan de ordenamiento anterior y de la manera anterior, como estábamos mirando la planificación, la estábamos mirando de manera sectorial. Los de educación se organizaban para establecer un servicio específico, entre otras muy bueno, en Bogotá, con unos indicadores y con unas calidades bastante altas, pero se organizaban ellos solitos. Ahora necesitamos hablar entre diferentes entidades y ponernos de acuerdo para prestar esos servicios, para construir esos equipamientos, para organizar ese servicio en términos de tiempo. Bueno, y si por la mañana están los niños y por la noche yo puedo tener elementos culturales en el mismo espacio de los salones del colegio, ¿quién paga el celador? Ese tipo de articulaciones institucionales están dentro de todo este tema de gobernanza del plan, en el cual las decisiones básicamente se toman dentro de estas, digamos, dentro de este ejercicio de gobernanza institucional. En esta gobernanza institucional tenemos algunos elementos de gobernanza que nos entregan información: el Observatorio del Sistema del Cuidado y Servicios Sociales, estos números que nosotros llevamos años, ya 2, 3 años, sacando para poder tomar esas decisiones. Conforme van apareciendo nuevos servicios, necesitamos actualizarlos, necesitamos irlos trabajando, y con esa nueva información se van a tomar las decisiones. Tenemos unas instancias asesoras, entonces cada una de los servicios que se van a colocar ahí tiene unos personajes detrás que nos dicen
mire, aquí podríamos colocar un colegio, pero la Secretaría de Educación ha detectado que los colegios ahí deben tener esta u otra característica, o las personas de la Secretaría de Salud han detectado que tienen que tener esta u otro servicio especializado. Eso lo tenemos que trabajar dentro de una cosa que se llama Sistema Distrital del Cuidado. Y ese Sistema Distrital del Cuidado lo que se refiere es que estas diferentes entidades se sientan en una mesa como esta y nos ponemos de acuerdo para organizar las cosas, la norma, los ejercicios ya de indicadores específicos, todos los elementos que hacen falta para la gestión arquitectónica los desarrolla la subdirección de planes maestros, es decir, de alguna manera la subdirección va a hacer una curaduría de lo que está pasando ahí, pero la decisión la tomamos entre todos, sobre todo desde las unidades de planeamiento local, que nos van a decir, lo podemos colocar aquí porque aquí es estratégico para establecer estos diferentes elementos. Nosotros tenemos un foco de los servicios sociales del cuidado, pero las unidades de planeamiento local están viendo eso, están viendo seguridad, están viendo espacio público, están viendo espacios disponibles, están viendo la propiedad del suelo, están viendo la construcción de ciudad, están viendo elementos de movilidad, están viendo elementos mucho más complejos en los cuales entre todos tomamos la decisión para saber cuáles son los equipamientos que se van a colocar ahí. Pero eso no es un problema únicamente técnico. Hay unos elementos de gobernanza participativa que son los que ya existen, digamos que dentro de la estrategia de ordenamiento del distrito en general, a nivel de POT, a nivel de planeación distrital y a nivel del comité de seguimiento de los servicios del cuidado, es decir, de este sistema distrital del servicio del cuidado. Hay unos elementos específicos de esa gobernanza participativa, es decir, las personas tienen unas instancias de participación específicas. Miro el celular en este momento porque como parte del desarrollo del plan, y una vez salió el plan, hace más o menos 3 semanas, estamos sacando o estamos trabajando en unas cartillas, así sencillitas, que se van a ver desde los celulares o desde diferentes partes. La idea de estas cartillas es que expliquen elementos del plan. Hay una de esas cartillas que nos va a hablar específicamente de la gobernanza, y dentro de la gobernanza de esos elementos de gobernanza participativa específica. Una de las cosas importantes es que no es jerárquica. No se trata de que haya unos que toman las decisiones y yo tengo que ir escalando para ver quién me va autorizando y quién me va autorizando. Aquí lo que tenemos es un esquema de gobernanza en las cuales nos necesitamos poner de acuerdo entre todos. Los elementos de participación se toman en cuenta también dentro de las decisiones que se deben tomar. Básicamente estamos hablando del Sistema Distrital de Planeación de Participación, Acuerdo 878 de 2023, el Sistema Distrital del Cuidado, que tiene el Acuerdo 893 de 2023, y el Sistema Distrital de Participación del Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 555 de 2021, en el artículo 580. Se los repito para que lo tengamos ahí a la mano: Acuerdo 878 de 2023, Acuerdo 893 de 2023 y artículo 580 del Plan de Ordenamiento Territorial. Digamos que es la especificidad que tengo yo a la mano para que podamos ir revisando esos elementos. Después de esto se establecieron unos elementos de estimación de costos con una cantidad de números que no voy a entrar en detalle para no confundirnos, pero lo que sí sabemos es que nuestro plan tiene, o por lo menos como lo estamos pensando, tiene una optimización en digamos que en general hay una eficiencia en el gasto público alrededor de entre el 30 y el 40%. Si yo estoy utilizando un equipamiento durante más tiempo, pues me estoy ahorrando una cantidad de cosas asociadas no solamente a la construcción del equipamiento mismo, sino al funcionamiento de ese equipamiento. Esos elementos tenemos estimados que nos pueden ayudar con una eficiencia importante, principalmente, de nuevo, para los equipamientos públicos. Sin embargo, los equipamientos privados también pueden tener ese tipo de actuaciones. Es más, ya lo hacen. Es más, llevan años haciéndolo y nosotros estamos aprendiendo de ellos. Cualquier caja de compensación familiar que tiene estos elementos de servicios de las cajas de compensación, usted ya encuentra elementos de recreación, de salud, de cultura, de educación, de diferentes cosas
todas metidas dentro de un mismo edificio, ellos llevan años haciéndolos, lo que queremos es aprender a hacer esas mismas cosas nosotros en la administración distrital, digamos que para ser un poco más organizados. El plan no es un resultado, la firma del decreto del plan no era un objetivo, la firma del decreto del plan era un inicio. La idea es, aquí tenemos unas reglas de juego, aquí tenemos unas posibilidades, de aquí en adelante esas posibilidades tenemos que irlas trabajando. Y el plan también establece que ese observatorio del sistema del cuidado, donde podemos ir trabajando y generando nueva información, nos permita mover ese equipamiento, ese sistema hacia adelante, es decir, nos permita seguir construyendo ese sistema del cuidado con información específica. No tenemos cerrados los números, sino lo que tenemos es establecidos unos mínimos que las siguientes administraciones públicas, se le hace los siguientes alcaldes mayores y alcaldes locales, deberán estar desarrollando y deberán estar haciéndoles seguimiento. De alguna manera, al igual que el plan de ordenamiento territorial implica unas acciones a corto, mediano y largo plazo para su desarrollo, y esas acciones de alguna manera tienen unos compromisos, en este caso físico-espaciales, específicos para las diferentes alcaldías, el plan, al ser una herramienta del mismo nivel del plan de ordenamiento territorial y en desarrollo del plan de ordenamiento territorial, establece esas metas de servicios que también deberán ser acatadas por las siguientes administraciones, o por lo menos eso es lo que dice la Constitución de la República y los diferentes desarrollos de la Ley 388 y de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que de alguna manera esos proyectos de los planes de ordenamiento territoriales es necesario que tengan continuidad en el tiempo. Nosotros aquí los estamos estableciendo para establecer los mínimos a corto, mediano y largo plazo. Esto último que les muestro, el Observatorio del Cuidado de los Sistemas Social, del Sistema del Cuidado y Servicios Sociales, que tiene todos estos elementos de administración de datos, de apoyo técnico, es decir, de aquí van a estarse trabajando los diferentes elementos de ese plan del cuidado en términos estadísticos y en términos, digamos que de números específicos para poder ir manejando las cosas. Un poco una línea de tiempo de lo que llevábamos. Desde 15 de noviembre de 2022 ya teníamos algunos elementos, incluso desde 2021 hemos estado trabajando en diferentes elementos de la información para el plan, y ya en 2023 tenemos la firma del plan del cuidado específicamente. Por ahora voy a dejarlo ahí. Sé que es bastante información. Nos interesa mucho más hacer hincapié en los elementos conceptuales del plan en general. Los números específicos pues los podemos manejar. Y aquí por aquí tenemos, exacto, y por aquí tenemos unas preguntas específicas que ya nos habían hecho que me van a ayudar aquí a trabajar. Gracias. Permítame un momento, señorita secretaria, hemos llamado a ediles que hacen presencia en el recinto. Registro presencia del edil Juan Carlos Perafán Trujillo. Gracias, Marce. Muy buenos días para todos los compañeros ediles, para los invitados de Planeación Distrital, para todos los que nos siguen por redes sociales. Juan Carlos Perafán Trujillo, Cambio Radical presente. Edilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Marcela, buenos días. Muchas gracias a ustedes, compañeros ediles e edilesas. Muchas gracias. Un saludo especial a nuestros funcionarios que nos acompañan de la Secretaría Distrital de Planeación. Un saludo especial. Lina Pinzón Arias, Partido Mira, presente. Edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles e edilesas, a la comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales, a ti Marcela, a los invitados e invitadas del día de hoy. Fabián Peña presente. Doctor Alfredo, ya puede continuar, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Alfredo Uribe, arquitecto de la Secretaría de Planeación. Me presento de nuevo, aunque ya con ustedes nos hemos visto en varias ocasiones. Nosotros recibimos un cuestionario con 5 preguntas que queríamos agrupar y respondérselas de esta manera, para que la respuesta tuviera coherencia y ustedes entendieran lo complejo de esta situación. En planeación
se adopta el Plan Maestro de Servicios del Cuidado y Servicios Sociales. Aquí, en este plan y en estos documentos de soporte, que es la información que se les presentó hoy, es donde están todos los sustentos técnicos, sociales, de caracterización demográfica que van a poder consultar en mucho más detalle con la información que les comentaba José que se tiene para la formulación del plan. Aquí se establece cuáles son los servicios. Recuerden la diferencia entre equipamientos y servicios, que esa es clave que ya la tengamos interiorizada. Aquí se establece cuáles son los servicios que hacen falta en cada uno de los territorios. Con las UPL, lo que decíamos era, ubiquemos los sitios viables para localizar ese tipo de servicios, porque haya o lotes disponibles, o parqueaderos, o cosas que no estén en uso adecuado, o cuáles son los equipamientos que deberíamos cualificar como colegios o centros culturales que no están bien usados para poder fortalecer e implementar estos servicios. Conclusión, lo que tenemos son dos herramientas. Una, el Plan Maestro de Servicios Sociales y el Cuidado, que nos da toda la herramienta técnica y nos dice cuáles son las necesidades que tienen las UPLs en Gativá, Tabora y en este caso de la parte de la localidad en Gativá, una partecita de la UPL Salitre. Entonces, aquí nosotros recibíamos toda esa información. Lo que nosotros hacemos es, esta información de lo que hace falta en el territorio por el tipo de población, porque no es lo mismo hablar de UPL en Gativá que de UPL Tabora. Tenemos diferencias en las condiciones de la población. Hay una población más joven, como ya lo mostraba José en algunos sitios, o hay una población que ya requiere más servicios de salud por tercera edad, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos es, cruzamos la información que nos arroja el Plan Maestro, donde nos dice, se requieren como mínimo, una cantidad de servicios en estas UPLs. Pero la UPL no solo está pensando en los servicios que vienen del Plan Maestro, del Servicios Sociales y del Cuidado. Nosotros también estamos pensando en espacio público, que era lo que les mostraba yo en las sesiones anteriores, en temas de movilidad para poder acceder a esos servicios, de manera que la UPL es el otro instrumento que ya dice dónde se pueden dar ese tipo de soluciones y de servicios mezcladas con espacio público y movilidad. Entonces, lo que yo les he mencionado en las sesiones anteriores de proyectos integrales de proximidad, uno de los componentes que tiene son esos servicios sociales y el cuidado, que acuérdense ustedes que yo les mostraba como una convención de color morado o fucsia en los mapas, donde le decía, este tipo de equipamientos se proponen acá. ¿De dónde sale esa información? De todos los diagnósticos y los documentos técnicos de soporte que caracterizaron la población con información oficial con la que cuenta el distrito, y se detecta dónde hay población joven, dónde hay población. ¿Eso por qué entonces? Porque el cuestionario que ustedes nos envían, la primera pregunta dice, ¿cuál es la dinámica o la figura de participación interinstitucional en el tema de equipamientos de proximidad? Entonces recuerden ustedes, hay equipamientos estructurantes y hay temas de proximidad. Eso también ya digamos que nos quedó como un poquito claro de las sesiones anteriores. Aquí la pregunta hablaba sobre proximidad. Sin embargo, en el plan no solo se establecen las herramientas de gestión interinstitucional, pero ya en el plan, sino para los equipamientos de proximidad, sino también para los estructurantes. Se va a trabajar en unos comités y unas comisiones con cada uno de los sectores para ir estableciendo cuál es el tipo de servicio. ¿Qué criterios, pregunta 2, qué criterios se van a tener en cuenta como estudios técnicos, sociales, caracterizaciones, en fin, para determinar cuáles son los equipamientos que se deben implementar en las UPLs? Aquí está determinado los criterios poblacionales, los criterios de crecimiento poblacional y de mortalidad, qué tipo y la caracterización de la población, si es población indígena, si es población afrodescendiente, si es población de tercera edad. En este documento que está acá y en los documentos de soporte de este documento es donde están todos los estudios que se consultaron para poder determinar y caracterizar la población. 3. ¿Cómo se tiene programada la interacción de las entidades del distrito en la puesta en marcha de los equipamientos de proximidad? Aquí se les contó en general de proximidad y de estructurantes para la UPL. El capítulo de gobernanza del plan maestro es el que establece cómo va a ser esa operatividad y cómo se va a llegar a un territorio para implementar un servicio más que un equipamiento. La pregunta 4 decía, dentro de estas propuestas, ¿cuáles se tienen como negociables y no negociables para implementar y cuáles se tienen definidas como prioridad para atender en la siguiente administración?
Acaban de ver ustedes también aquí que hay una programación frente a las inversiones y a los tipos de servicio que deben estar en el corto, mediano y largo plazo. La siguiente administración, en el marco de lo que está expuesto acá y de lo que van a ver ustedes en los documentos, hablará del corto plazo. Aquí se les muestra todo porque el plan no habla solo del corto, sino que también dice en el mediano se debe hacer esto y en el largo esto. Lo mismo con las UPLs y lo mismo con los proyectos POT. Unos a corto, unos a mediano, unos a largo plazo. El plan adopta la misma programación. Con la pregunta 5, sí requerimos un poquito de más claridad para que nos la complementen edilesas y ediles, porque no supimos cómo responderla, en el sentido de que la pregunta no es clara ni hacia una consulta específica. Dice la pregunta 5, dentro de estas propuestas, tanto las de equipamientos como las de UPL que hemos venido mencionando y se mencionan aquí en el oficio, ¿qué mensajes erróneos se han generado creando confusión y malestar en la comunidad, ganando populismo, teniendo en cuenta que estamos en temporada electoral? Como ustedes, y se los he reiterado una y otra vez desde el momento en que les he venido a exponer los temas de UPL y hoy les mostramos los sustentos para el tema de equipamientos desde el plan, pues esta pregunta de cuáles son los mensajes erróneos que se han creado, que han creado confusión y malestar en la comunidad, pues no tenemos conocimiento de cuáles son del interés que tenga en particular. Si alguno de ustedes quiere complementar esta respuesta 5, con mucho gusto estamos aquí para responderla, pero así como está planteada la pregunta, no es viable plantear una respuesta, de manera tal que la información que tenemos acá, que se les comparte del plan maestro de servicios del cuidado, responde las preguntas 1 a 4, pero las 5 pues esperamos un poquito de claridad en el caso de los ediles o la edilesa que quiera aclararnos esta consulta. Muchas gracias. Bueno, muy bien, señorita secretaria, hacemos llamada a lista nuevamente, a lista no, sino a edilesa que hace presencia en el recinto. Registro la presencia de la edilesa Ana Elsa Torres Melo. Marcela, buenos días nuevamente. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos los presentes en la sesión del día de hoy y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Bueno, muy bien, gracias, doctor Adolfo, Alfredo, perdón, y también al ingeniero José, que pues, nos ilustraron el día de hoy con este tema. Bueno, la pregunta número 5, quiero decirles que está en función con este tema de campaña política que se avecina, y salen muchos candidatos a desviar los mensajes que realmente salen de planeación distrital, de una propuesta muy clara, muy concreta, y resultan diciendo que se va a destruir, que se va a acabar la ciudad, que van a hacer cambios, que van a quitar, que van a tumbar. Entonces, quería saber si de pronto ustedes ya tenían algún contexto frente a esa dinámica política que se ha venido presentando con esos mensajes erróneos. Por eso hacía esa pregunta en función de qué han logrado ustedes capturar dentro de lo que se ha venido trabajando. Muchas gracias, Eil, por la aclaración, porque efectivamente con la pregunta que estaba emitida en el oficio no lo teníamos conocimiento. Nosotros lo que estamos haciendo es que en todos los espacios de co-creación, recorridos con la comunidad, en todos los escenarios de participación, siempre por norma y por condiciones legales, hacemos claridad que ningún participante de estos espacios de co-creación o de estos espacios de recorridos puede estar enmarcado en ese tema electoral que estamos que se está llevando en la ciudad actualmente. Entonces, se excluye de arranque que cualquier participación tenga alguna condición o intención política, porque lo que hacemos es trabajar con la comunidad, lo que hacemos es conocer sus necesidades y siempre alejamos de eso. Entonces, de arranque, no estamos conociendo cuál puede ser la intención electoral que estén, o el mensaje erróneo que estén llevando, porque desde el inicio, y Andrea me lo aclarará de pronto, nosotros manifestamos que ese no puede estar en el marco de las competencias legales inmerso en estas actividades de participación técnica. Entonces... Muy bien, doctor Alfredo, muchísimas gracias.
Vamos a darle el uso de la palabra a los honorables ediles de acuerdo a la ilustración que nos presentaron el día de hoy. Inicia la edilesa Lilia Bella, posteriormente el edil Fidel Ernesto Poveda. No veo ninguna otra mano levantada. Edilesa Lilia. Bueno, me voy a referir entonces en primer lugar al tema de los decretos, Y bueno, a algunos partidos políticos les parecerá muy mal que la comunidad se cuestione decretos reglamentarios que ponen en riesgo unas realidades. Me voy a referir a dos casos. Primero, aquí en Engativá, durante muchos meses, inclusive con planeación distrital, estuvimos estudiando el tema del distrito aeroportuario. Y logramos algunas conclusiones afines al interés de la comunidad, y una de ellas es que cualquier proyecto estratégico, el ordenamiento territorial, y el caso concreto del aeropuerto El Dorado, tenía que considerar el respeto a los habitantes que conviven al lado del aeropuerto. Entonces le denominamos respeto a moradores. Y en ese sentido, yo misma, inclusive ante comunidades, dije ese tramito, yo lo saludo, como saludé la derogatoria del 765 de 1999, como saludé otros avances que consideran la realidad del entorno del aeropuerto. Pero eso de un tema. Pero a su vez aparece el proyecto de decreto que se llama protección a moradores, que es un proyecto de decreto que va exactamente destinado a los negocios inmobiliarios con las comunidades. O sea, la protección a los moradores se convierte en unas fórmulas para que los moradores puedan vender sus casas. Y yo invitaría a la gente que no conoce los decretos que los lea, porque no estamos inventando nada de campaña electoral para ganar un voto. Estamos diciendo, están mintiéndole a la comunidad, porque de un lado en el distrito aeroportuario nos hablan de la seguridad, de que no hay movimientos de moradores de las áreas aledañas al aeropuerto El Dorado, pero con el decreto reglamentario están planteando fórmulas para la negociación de sus inmuebles, con todas las garantías para las grandes constructoras. Son tan serios los análisis que se han hecho que hoy precisamente en el Consejo de Bogotá a las 2 de la tarde está el tercer debate que el concejal Manuel Sarmiento viene realizando sobre el decreto, donde hemos podido intervenir muchísimas personas que nos vamos a ver afectadas con ese decreto de negociación inmobiliaria, ¿sí? Porque no puede ser que esa sea la defensa a los moradores. De un lado, sí, defendemos a los moradores, pero de otro lado, pongan en venta sus casas, reúnanse un grupo de vecinos y hagan una propuesta al mejor postor que de la inmobiliaria, porque entonces ellos necesitan construir sobre esos terrenos unas construcciones densificadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Eso no lo entendemos. Y estamos en ese debate. De hecho, planeación asistido, hoy va a ir a Hábitat. Yo invito que vayan al Consejo a esos debates. Y no estamos haciendo proselitismo político,
Se lo hemos hecho todos, 4 años llevo yo en campaña electoral, porque como no tengo plata para regalar paseos ni nada de eso, pues yo hago es campaña a los 4 años y trabajo con la comunidad. Y este tema aeroportuario ha sido muy sensible en esta localidad. Yo no tengo la culpa, ni la tenemos Manuel Sarmiento ni otros concejales, que el decreto ahorita que hacemos fue planeación el que sacó el proyecto, no, Hábitat sacó el proyecto de decreto y nos lo entregó, pues lo estamos analizando. Lo sacó en campaña electoral, ¿qué hacemos? No nos podemos quedar callados ante una situación tan difícil. ¿Y vamos a defender a los moradores? Por supuesto que sí. Y yo voy a citar una audiencia, así me digan politiquera que va, sí. Pero es que el decreto, si no decimos algo, pues lo expiden. Y los que van a salir perjudicados son las comunidades. Y aquellos que hoy regalan cositas, regalan vainas para que voten por ellos, están votando esa propuesta en el Consejo de Bogotá. Eso es lo que estamos denunciando. Entonces, pues por supuesto que este tema, por ejemplo, el de proyecto de decreto de protección a moradores, doctor, está en cuestión. Tan es así que no ha salido, porque hoy hay un tercer debate en el Consejo de Bogotá, porque casi es que tenemos que pelear. Porque si no hay alguien que se mueva a defender a la comunidad, pues todos los decretos, como el primero de la política esta que ya salió y nadie dijo nada, pues grave. Entonces, primer punto. Segundo punto, sobre el tema de esta localidad en materia de pobreza. Porque nos dicen que Engativá es una población de ingresos medios. Yo le quiero decir que ingresos medios, tío, promedio, sí. De pobreza no se habla así tan claro. Pero Engativá es una localidad donde hay pobreza oculta. En la propiedad horizontal hay pobreza oculta. En los edificios bonitos, en las casas bonitas hay pobreza. En las casas bonitas hay pobreza. Lo que pasa es que es pobreza oculta. En Engativá también ya está claro que la gente ha empezado a reducir sus alimentos diarios a 2, porque la plata no alcanza. Ya no hay los 3 alimentos que conocimos, desayuno, almuerzo y cena, sino que cada día más habitantes están consumiendo 2 alimentos al día. Alargan el desayuno y el almuerzo para que el de la noche no enote. Eso no es mentira. Hay pobreza oculta. Esta clase media está empobrecida. Y aquí tenemos un grave problema con el SISBEN 4, que si el gobierno de Petro no cambia eso, nos va a fregar. Porque nos dejó una nivelación de la pobreza muy delicada. O sea, según ese SISBEN 4, la pobreza bajó porque le quitaron la categoría de estratos y entonces los que antes eran estrato 1 o 2 quedaron en A y B. Y el 3 de C para arriba, de donde no hay ningún tipo de beneficio. Entonces la pobreza la bajan en el papel. Entonces, eso de la pobreza aquí en Engativá amerita un análisis más serio. Porque es una localidad que sí, aquí dicen, no, allá no hay hambre, allá no necesitan tantos subsidios, no se necesitan tantos beneficios, que es una comunidad con ingresos, medios, pero tienen ingresos. La situación es más cruda que eso, es mucho más cruda que eso. En cada familia hay por lo menos un desempleado mínimo.
Una tercera pregunta, Doc. Ustedes cuando nos presentaron la UPL en Gativá, yo no sé si lo tocaron muy tangencialmente, pero si ustedes saben, hace 8 días el Consejo Bogotá votó el acuerdo por el cual se crea el Distrito de Salud en el lote que está entre el Hospital de Engativá y el Portal de la 80. Este es un hospital pensado en la dinámica de la Bogotá región, de la región metropolitana. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿eso está contemplado en la UPL? ¿Cómo lo tienen contemplado? ¿Qué pasará con el hospital de Engativá que existe actualmente en ese territorio y qué va a pasar con el hospital Emaús? Porque ¿qué niveles de complejidad puede tener un distrito de salud en el marco de la región metropolitana? Entonces, allí, ¿cómo va a quedar el tema del hospital de Engativá? Ese acuerdo acaba de votarlo el Consejo de Bogotá en el marco de la región metropolitana. Entre otras cosas, con un aditamento que también no pusimos a decir, Pablo, que no es justo que sea una obra con componente público-privado, porque es que le están entregando la salud a los privados. Entonces, en eso también estamos en contra y votamos en contra en ese aspecto. Ahora, tengo este tema. El gobierno nacional está haciendo aquí unos encuentros para hablar de todos estos temas. ¿Esto tiene algún vínculo con ustedes? Porque aquí nos aparecen una cantidad de acciones y yo entonces puedo concluir, no, entonces que el Petro está haciendo es campaña aquí para sus candidatos. O si tiene alguna relación con las actividades que ustedes están desarrollando a nivel de los planteamientos genéricos, generales, que están haciendo sobre la situación de los territorios. ¿Hay alguna relación? Son unos encuentros que hizo en Kennedy, en Engativá y en Suba, del presidente con todo su equipo. ¿Esto tiene algún vínculo con todas estas apuestas de una mirada de ciudad? Y finalmente, tengo una fuerte duda, y no obstante los líos del CTP que me dan vergüenza, pues, pero bueno, el CTP es la instancia de participación ciudadana. Se está hablando del tema de los sistemas distritales de participación, sistema de participación en el POT y sistema de participación del cuidado. Es como una, digamos, es una distribución de la participación que yo no alcancé a entender. Porque entonces, ¿dónde quedan las instancias históricamente existentes en Bogotá? Va a cambiar el CTPD por un sistema, se va a dividir las funciones del CTPD que tienen que ver con POT y con plan de desarrollo, y se abre otro sistema distrital de participación hacia el cuidado, porque esto es de cuidado, porque se corre el riesgo de poner estas frágiles instancias, porque son muy frágiles, un pleito que tenemos, el CTP nos tiene paralizados, porque es una instancia muy frágil. Y si esto va suplido por sistemas de participación, que de pronto uno dice, bueno, pues sistema es una cosa muy genérica, muy global, entonces veo como en riesgo las instancias existentes de participación, CTPD y CPLs a nivel local, que están
bastante débiles efectivamente, pero que son las instancias existentes. Era eso, presidente. Yo voy a salir 5 minuticos y ya regreso mientras habla el presidente. Gracias. Bueno, continuamos con el uso de la palabra del edil Fil Ernesto Poveda y no hay ninguna otra solicitud del uso de la palabra. Gracias, presidente. Lo de hoy se llama seguimiento de equipamientos de proximidad. El título es claro. Y está orientado ese título a convencernos de que en efecto hay proximidad, en el que en efecto hay sentido a darle certeza a la ciudadanía de que a 15 o máximo 30 minutos de su casa caminando, sin tener que subirse a un carro, a un bus, lo que sea, puede encontrar garantía de sus derechos. Bueno, eso es lo que asumo yo. Y pienso que estamos en el Estado Social de Derecho. Pero ustedes diferencian bien equipamientos de servicios y no mencionan los derechos por ninguna parte. Y eso preocupa porque seguimos en la misma discusión de hace 2, 3 años, o casi 4 años cuando empezamos acá en la JAL. ¿Para qué se hace un plan de ordenamiento territorial? Que porque la ley 388/97 lo ordena. Ya. Que porque después de la ley 388 salió la ley orgánica de ordenamiento territorial, y entonces pone unos nuevos parámetros, y que porque es una norma de jerarquía máxima con respecto a todas las demás acciones o instrumentos de planeación sobre el territorio. Como que toca hacerlo, ¿no? Y toca salir con cualquier cosa. Pero ese cualquier cosa no está aislado del propósito político de quien lo promueve, que es la alcaldía mayor. Y ahí es la discusión de fondo. Si el territorio está hecho para garantía de negocios o para garantía de derechos. Y, ojo, y de respeto a la vida, protección de la vida, de las riquezas naturales para que haya acceso de las generaciones futuras a ambiente sano. Es decir, redunda de nuevo en derechos. Y eso no se ve por ninguna parte, ni en el POT Decreto 555/2021, ni en todos los desarrollos que ustedes nos han venido presentando. Interesante sí lo de hoy, un ejercicio de diagnóstico un poco más detallado en cuanto a territorializar cómo está comportándose la población en términos etarios. Y eso qué implicaciones en requerimientos de garantía de derechos, según mi punto de vista, o de provisión de servicios, según el de ustedes, habría que asumir. Y aún así, lo sigo viendo como una promesa al futuro, todavía cargada de altísima incertidumbre, porque de alguna manera se está pensando en que no hay conceptualización, no hay concepción de servicios públicos. Ustedes mismos han mencionado que tienen que aprender de lo que han venido haciendo los particulares, o que ahora que de hace tiempo llaman los privados, con sus equipamientos de salud. Y pues ahí hay una contradicción intrínseca. La salud es un derecho, por lo tanto tiene que ser garantizada por el Estado. ¿Cómo? Pues como un servicio público. Entonces estamos metiendo agua y aceite en una misma olla pretendiendo que se homogeneice. Y eso no tiene futuro. Y peor aún si apelamos al truco que suena más parecido al testamento de Francisco Franco cuando murió, antecitos de morir, obvio, porque no, al morirse no podía decir nada. Dijo, he dejado todo atado y bien atado. Dijo así, he dejado todo atado y bien atado. Y no, la democracia no permite eso. Y ese es un error máximo que tiene la ley 388/97. Eso es la manera
autoritaria de coartar el derecho de las otras manifestaciones políticas pretendiendo que se tienen que supeditar a una decisión autocrática a futuro. No tiene sentido. Sí, puede que la ley haya dicho que tiene que haber continuidad y de pronto haya hasta jurisprudencia, pero hombre, eso no tiene sentido ninguno. Estamos en un Estado social de derecho donde hay discusión política permanente. O garantizamos los derechos y construimos el Estado social de derecho, o seguimos al avatar de cada decisión, ¿por qué no decir así caprichosa, de un mandatario en un momento dado? Y se llega a otro punto, que también es de vieja discusión, por lo menos en lo que a mí corresponde. A la hora de la verdad no tiene sentido hacer planes de ordenamiento territorial partiendo de la base de que al territorio no se lo puede ordenar. El territorio es una realidad objetiva. Y en esa medida, quienes están convencidos de que sí se debe hacer planes de ordenamiento territorial, pues salen con 1000 cosas que a la hora de la verdad son difíciles de materializar, como se está demostrando y se ha demostrado en todas las exposiciones que ustedes nos han hecho. ¿Por qué? Porque hay muchos condicionantes, mucha variabilidad intrínseca en la misma población humana. ¿Quién sabe si de aquí a cuando se pongan a funcionar esas manzanas del cuidado o esos equipamientos que no se llamarán así, no lo serán, sino de servicios concentrados o como los queramos llamar, ya la situación haya cambiado de modo tal que son inaplicables o inútiles? Ojo, no se puede pensar que la acción pública, las decisiones políticas estén racionalizadas hasta ese punto. Y para la muestra está el botón de las redes de salud, las subredes de salud. En unos criterios muy de priorización, muy focalizados, completamente antiuniversalistas, que es lo intrínseco al derecho, decidieron, quitamos los servicios de ginecobstetricia del hospital de Engativá, y dejamos arruinar el hospital de La Granja. Racionalismo puro. ¿En función de quién? Del mercado. Nada, para nada, en garantía de derechos. Y del POT no puede ser eso. Yo insisto, hasta ahora no nos han, o por lo menos a mí no me han convencido de que hay la presunta proximidad y de que, mejor aún, de que estas unidades de planeación local, que presuntamente dan proximidad de 15 a 30 minutos, serán más fáciles de instrumentar que unas unidades de planeación zonal un poco más pequeñas. Ahora la excusa o la explicación es que las UPZ estaban hechas para reglamentar retrocesos, alturas y aislamientos. Pues en los momentos en que se nos planteó esa discusión no era así, era para hacer una reglamentación integral sin tanta complicación de sistema de participación por acá y de cuidado por allá, no, era una cuestión un poco más integral. Y pues si esa discusión se ha dado en esos términos es porque de verdad el propósito de cierto sector de la sociedad sigue siendo el mismo con el que llegó Jiménez de Quesada, Benalcázar y Germana a ocupar el territorio. Usufructuar a cambio de nada. Llevamos 500 años en esas y pues la intención es que eso deba cambiar. Repito, interesante el ejercicio diagnóstico que se nos presenta hoy. Demuestra que ha habido un trabajo juicioso de parte de ustedes como profesionales, pero el resultado que eso pueda tener en términos de planeación, pues no se ve y resulta hasta completamente contradictorio, o mejor dicho, refleja las contradicciones intrínsecas a pretender armonizar los intereses del capital con los derechos, y mucho más con el respeto a lo que se llama políticamente territorio, pero que en últimas viene siendo naturaleza, hábitats. Creo que ahí estamos claros, no sé, insisto, lo mejor que le puede pasar al distrito es que este POT sea derogado, porque la verdad cada vez más nos enreda. Lo comentó la bailesa Lilian, ese decreto a moradores de
de protección a moradores tiene muy poco de protección a moradores. Muy poco. Y así otra cantidad de cosas. Muchas gracias por la atención. Bien, no habiendo otras solicitudes por parte de los ediles, vamos a darle el uso de la palabra a los funcionarios de Secretaría Distrital de Planeación. Doctor Alfredo, vamos a escuchar, por favor, doctor Alfredo, le vamos a dar el uso de la palabra. Vale, gracias. Bueno, lo hago de todas formas porque ustedes saben que siempre me interesa que las cosas queden claras en nuestras participaciones acá. Ha sido como el objetivo siempre mío acá, cada vez que me citen vendré y en la medida de lo posible trataré de dar las respuestas pertinentes. ¿Y por qué digo en la medida de lo posible? Porque varias de las manifestaciones, por ejemplo, acá no fueron frente al tema de equipamientos, que era lo que nos convocaba hoy, sino, por ejemplo, la política pública de protección a moradores que está formulando la Secretaría del Hábitat. Entonces estaría yo excediendo unas competencias que no me corresponden. Sin embargo, dado que conozco el proceso, pues sí debo responderles y que quede claro por lo menos que esa política pública de protección a moradores que se está adelantando por parte de la Secretaría del Hábitat, sí tiene efectivamente sus instancias en las cuales ustedes pueden estar o no de acuerdo, pero no puedo yo como Secretaría de Planeación manifestarme ni responder sobre la misma, y adicionalmente pues no era uno de los temas que estábamos convocados acá. Entonces pues seguirle esa línea con respeto y también a ir fiel la política pública de protección a moradores, y cualquier debate que quieran adelantar sobre ese, debo yo respetar las competencias y dejar que lo hagan con la Secretaría del Hábitat, que es quien la está adelantando frente a eso. Podrán ustedes estar o no de acuerdo, pero pues yo no puedo entrar en aclaraciones sobre la misma, y mal haría si lo hacemos. Pero que sí es importante, y es que efectivamente, una vez sale el plan de ordenamiento territorial, y así pasó en el 99 y con la revisión del 2003 y la compilación que se hizo en el 2004, siempre en los planes de ordenamiento territorial de Bogotá, aclarando un poco la pregunta del edil Fiel, el plan de ordenamiento territorial no es un instrumento único, cerrado y completo. La ley 388 establece que una vez que salen estos planes de ordenamiento territorial, vienen detrás de él una serie de reglamentaciones, y así pasó en el 98, 99 y 2000 con Bogotá, cuando después se vino la reglamentación del plan de espacio público, cuando se vinieron todos los planes maestros de cada uno de los sectores, cuando se vino la reglamentación de cada una de las UPZs. Entonces, quisiera uno entender la planeación como un instrumento cerrado y que el plan de ordenamiento territorial dejara todo claro, pero así no es la planeación de la ciudad, porque la ciudad es un instrumento vivo y requiere unos procesos más complejos de planeación que esperaría que quedaran claros con el POT, pero es que eso no funciona así. Y lo establece el POT y le da el marco normativo, y la ley dice, es la ley la que lo dice, ni siquiera es un tema del POT. Hay una norma estructural, hay una norma general, y hay unas normas complementarias. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hablan de un plan parcial, ¿qué es eso? El plan parcial uno quisiera que hubiera quedado claro desde el POT, pero un plan parcial es una norma complementaria que puede salir 4, 8, 10 o 12 años después de que el POT salió, pero es norma. Es decir, el POT no cierra todos los caminos ni deja absolutamente claro dónde va el equipamiento, dónde va el espacio público, dónde van las sesiones. El plan parcial tiene la potestad, por ley 388, de definir y complementar ciertas cosas. Por tanto, un POT, y yo sé que por lo que se le ha oído decir Fidel muchas veces, el plan de ordenamiento territorial, ni este ni ningún otro, cierra los caminos para la complementación en las normas ni el desarrollo. Va a haber unos instrumentos complementarios que están existidos por la norma 388, la ley 388 dice, esto es una norma estructural y hay unas normas complementarias que van a desarrollar y complementar el POT, tal como lo establecen, por ejemplo, los planes parciales. Son un instrumento complementario que desarrolla las disposiciones del POT. Entonces, esa va a ser una discusión ahí, Fidel, que entiendo, pero que tiene una trascendencia hacia el contenido de la ley y que con la que pueden no estar de acuerdo. Con lo que sí, esa Lilia, que usted manifestaba y trajo a colación la política pública de protección a moradores, es que en la actuación estratégica de distrito aeroportuario han manifestado que una de las variables
es la protección a moradores. Y así está planteada la directriz que se dio en la adopción de la actuación estratégica. El cómo es lo que se está reglamentando y quien está sacando la política, que vuelve a aclarar la Secretaría del Hábitat, tienen que compaginarse las dos cosas. No es política de la actuación estratégica que sí se formula desde planeación distrital, no es política la expulsión de los moradores, y eso sí tiene que quedar claro acá. Eso es lo que hemos dicho una y otra vez en todos los escenarios de participación, y que morador o residente que se encuentre en la zona de influencia del aeropuerto del Dorado puede permanecer ahí, puede permanecer ahí. La actuación estratégica formulada desde planeación distrital no promueve ningún instrumento que no. Y el distrito, en complementariedad con esa decisión, está sacando la política pública de protección a moradores. Lo que hay que buscar es cómo se dan esas discusiones, ahí les Lilia, para que ese instrumento que se tiene allí formulado, en este caso en particular en el aeropuerto, pero en todos los demás, pues no llegue un proceso de renovación urbana que expulse a los moradores y no se vuelva eso un instrumento solo de negociación. No, la idea es que el morador pueda permanecer ahí. Que ya después vengan otros mecanismos para la negociación será diferente, pero que en esencia lo que busca esa política es la protección del morador. Y por tanto se incorpora esa decisión y la actuación estratégica la coge. No se expulsan los moradores. Para que quede claro, no es un tema de equipamientos específicamente de la citación de hoy, salió a colación y como lo manifestaba usted hoy en la pregunta. Ahorita frente al tema 2 que manifestó usted de la pobreza oculta, le quiero solo aclarar que cuando se hizo esa presentación que está en pantalla en este momento y se hablaba de esa tipificación o esa clasificación de UPLs, no se estaba hablando de que no hubiera pobreza en UPL en Gativá y Tabora. Hay pobreza. Y estamos de acuerdo con lo que usted manifiesta, Ilesa Lilia. Lo que está diciendo esto no es que no haya pobreza en UPL en Gativá y Tabora. Lo que está diciendo es que a la hora de comparar los escenarios y cada una de las UPLs en Bogotá, donde más se concentra la pobreza, y eso es diferente, es en esos territorios que ustedes ven como rojos, por ejemplo. Que haya concentración de pobreza, pero eso no quiere decir que en la UPL en Gativá usted no tenga pobreza oculta como usted lo manifiesta. Y es más, tampoco es esto una radiografía de la pobreza oculta. Esto no está mostrando dónde se da y dónde no se da. Esto está mostrando dónde hay concentración de pobreza, dónde está creciendo la población, dónde está dándose cierto grado para simplemente entender que el territorio no se comporta igual. Por tanto, la afirmación que hacía José no era no hay pobreza oculta ni hay pobreza negativa. Sí la hay, pero comparativamente con otros territorios no la tenemos tan concentrada, que es diferente. Lo mismo la población adulta. No quiere decir entonces que porque se marcan algunos territorios como mayor concentración de población de tercera edad no estemos teniendo en cuenta a Andrea. Andrea vive en Engativá. Y hay población como Andrea, mucha en Engativá. Pero no quiere decir que porque aquí dijimos que en el gráfico haya mayor concentración de adultez, entonces no tuve en cuenta a Andrea dentro de los diagnósticos. No, estoy diciendo se caracteriza la población para detectar hacia dónde debe ser mayor el énfasis de los equipamientos, porque entonces sí me está requiriendo más temas en salud a pesar de que porque ella no se me va a enfermar tan seguido como una persona de tercera edad. Es por eso, pero no es por no reconocer la presencia o de pobreza oculta o de pobreza o de población más joven o más de niños. No, simplemente es por caracterizar hacia dónde le deben apuntar los servicios. Ahorita si quieren podemos mirar algo de los datos que han tomado de pobreza, pero pues ahí está la información que podrán consultar en detalle. Lo del hospital, ¿cómo se articula esa decisión del hospital que se están tomando? Recuerden ustedes, si tienen buena memoria, que yo les mostré en los proyectos de la UPL en Gativá y Tabora un proyecto integral de proximidad que se llama Circuito en Gativá Tabora, que incluía esa zona de la reserva de la LO desde el portal de la 80 hacia el norte y entraba a cubrir como unas deficiencias de equipamientos en Bachué, Bochica y todos estos sectores. La parte donde está el hospital de Engativá se mantiene en el hospital Emaús. Eso no son decisiones de que esos hospitales se van a ir, ni la UPL está tomando esas decisiones de que se van a ir. Al contrario, tanto en Emaús como en el hospital Engativá se está buscando la consolidación de esos servicios de salud y por eso fue que usted vio que manifestaban aumentar el tema de salud en esa zona del hospital de Engativá.
Sí, por eso es ahí en esa zona en la que estoy diciendo, donde se está consolidando. En esa zona, el proyecto que yo le mostré a ustedes en la sesión anterior, o hace como unos 15 o 20 días que yo estoy acá, les mostré un proyecto que se llamaba Proyecto Integral de Proximidad Circuito Engativá Tábora. Allá se está buscando la consolidación de esos equipamientos, por tanto, sí estamos articulados con dicha decisión. Cuarta, que si estábamos articulados o tenía algo que ver con las jornadas que ha realizado el gobierno nacional en las localidades de Suba, Kennedy y Engativá, contundentemente no. Este ejercicio es un ejercicio desde la Alcaldía Mayor de Bogotá y no tiene ninguna direccionamiento, ninguna relación con esas jornadas que se vienen adelantando desde el gobierno nacional. Esto es totalmente ajeno a esas situaciones, ni tienen alguna articulación con ese proceso del gobierno nacional cuando vino a Engativá. Este proceso no tiene que ver con esa definición. Quinto, se mantienen las instancias de participación. Pues Andrea me va a castigar por meterle la cucharada en los temas de ella, pero no se van a cerrar, ni a cambiar, ni a finalizar esas instancias de participación del CTP. Ahorita ella les aclarará, ni el CPL. Esas instancias se mantienen. Lo que está haciendo el plan es plantear unos mecanismos de seguimiento para que efectivamente eso que se está proponiendo se pueda ejecutar. Entonces plantea una forma de articulación entre las entidades, pero no le cierra las competencias, y eso lo podrá ahorita hablar Andrea con mayor detalle. Y el edil Poveda, que mencionaba lo de la ley 388, pues, y que atacaba pues esos temas estructurales, lo que le respondía anteriormente, efectivamente el PORT no cierra nunca unas instancias de reglamentación, sino que es un instrumento que siempre va a tener unos instrumentos complementarios, como las licencias, como los planes parciales, como los planes maestros, como las propias UPL, que son los instrumentos que ya se reglamentan después. ¿Por qué no se hizo en las UPZ? Pues fue uno de los temas que se evaluó precisamente cuando se hizo esta revisión. ¿Qué resultado dio la implementación de las UPZ? La implementación de las UPZ no generó proyectos, generó fue una normativa de aislamientos y retrocesos con la cual se complementó el POT. ¿Qué decisión tomó este POT? Pues no hablemos de reglamentar 3 años después, cojamos de una vez toda la reglamentación, la metemos en el POT, y lo que sí vamos a sacar posteriormente son política pública de protección a moradores, plan maestro de servicios sociales y el cuidado, reglamentación de las UPLs, y eso es lo que se ha venido haciendo. Y creo que ahí ya quedan, si ustedes quieren complementar algo de lo de pobreza o algo, o tú sobre las instancias de participación, para... Gracias. Entonces, frente a la pregunta de la edilesa, simplemente lo que está pasando, edilesa, es que el mismo plan de ordenamiento territorial en su decreto 555 establece un artículo que es el 580, donde se propone un sistema de participación alrededor de la ejecución, seguimiento y evaluación del mismo plan de ordenamiento territorial, entendiendo que muchas veces las personas pues no comprenden ese nivel técnico del lenguaje del plan de ordenamiento territorial, y que las mismas instancias de participación que ya están creadas y que se van a mantener, pues no tienen como mucho acceso a esa información, y pues también es como para prever que esa participación sea en términos más informados, más pedagógicos, y que se comprendan las actuaciones urbanísticas antes de que se lleven a cabo en los territorios. Es básicamente eso lo que atiende. Entonces es simplemente fomentar la participación y la organización social, generar esas capacidades para las poblaciones o las comunidades, para que también pues obviamente ejerzan gobernanza, y propiciar la participación informada, consolidando y fortaleciendo los espacios y las plataformas de participación. Entonces lo que hemos hecho es unos espacios de participación donde nos han comentado las diferentes instancias, los diferentes grupos poblacionales, cómo se llevaría a cabo un buen sistema de participación justamente en torno al plan de ordenamiento territorial únicamente. Y de ahí, pues lo que se quiere hacer es un acto administrativo a partir de eso. Aún no sabemos si puede salir un decreto o si puede salir simplemente ese acto administrativo. Eso es lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Planeación con la Oficina de Participación. Gracias. 2 elementos aquí, digamos que un poco más generales que podemos estar trabajando. Lo primero es que, espero me disculpen, yo tengo una malformación, y es que llevo muchos años dictando clases.
Entonces, como que todo lo trato de entender conceptualmente desde esos elementos de cómo hago para poder traducir estas cosas en las que otros, para que otros públicos me puedan entender o nos puedan entender algunas cosas que son complicadas. El tema de la pobreza oculta. Por definición, la pobreza oculta está oculta. ¿Cómo hacemos para planear tratando de identificar información que no tenemos, que no podemos tener? Es más, ¿cómo hacemos para planear? Fíjense que de alguna manera todos nuestros indicadores y nuestros números son ejercicios básicamente estadísticos. Que sean estadísticos quiere decir que son matemáticos, quiere decir que tratan de ser rigurosos, tratan de ser organizados, pero la naturaleza de la estadística es que no es abarcante ni es precisa. La estadística y la matemática lo que hace es buscar generalizar y darnos la mejor cantidad de información para tomar las mejores decisiones mucho más precisas. Por supuesto que somos pobres. Es más, los colombianos, todos los 50 millones, somos pobres si usted nos compara con cualquier país europeo, con Estados Unidos, con Canadá y ni se diga con Japón, o incluso con China. Pues claro que somos pobres y todos somos pobres. La pregunta es qué tan pobres somos relacionados unos con otros y cómo podemos tomar las decisiones estratégicas de qué servicios específicamente van orientados hacia qué elementos, dependiendo de todos estos elementos de planificación. Punto 1, lo tenemos por ahí. Punto 2, con el tema del enfoque de derechos. Por supuesto que estamos trabajando con el enfoque de derechos. Es más, lo invito a que revisemos el documento técnico de soporte del Plan de Ordenamiento Territorial. No solamente del plan, sino también del Plan del Sistema del Cuidado, que tiene una introducción muy específica alrededor de ese tema del enfoque de derechos. Lo que pasa es que el derecho a la ciudad, que es un derecho entre otras emergente, es un derecho de derechos. Es un derecho tremendamente complejo, porque es un derecho casi que por su propia naturaleza resulta de la articulación de conflictos. ¿Las hormigas tienen derecho a los hormigueros? ¿Qué es exactamente ese derecho a la ciudad? El derecho a ser ciudadanos, a vivir en la ciudad, a tener los elementos de la ciudad. Es más, es un derecho que recoge muchos otros derechos y que en su articulación física, en su construcción específica, es tremendamente complejo. Pero sí hay una cosa muy interesante con el derecho a la ciudad, con el ejercicio de plan, entendido el concepto de plan, no solamente de plan de ordenamiento y de plan de servicios del cuidado, sino de plan en general, y es que el plan no es el destino, el plan no es el sitio donde yo voy a llegar, pero tampoco es el camino, el plan no es la ruta exacta por la que voy a llegar. El plan es hacia dónde quiero ir y se construye caminando. Una cosa es conocer el camino y otra cosa es caminar el camino. El plan es un objetivo que se organiza y se organiza en cada uno de los pasos que se van dando. Y ahí es donde aparece la responsabilidad de esto tan bonito que estamos haciendo aquí, que me parece además muy interesante. Y de todas esas instancias de participación en el que el plan nos dice, hacia allá queremos llegar, esos son nuestros objetivos, de hacia allá queremos llegar. ¿Cómo los vamos construyendo? Lo tenemos que ir construyendo paso a paso. Por eso es que es un punto de partida, por eso es que es un elemento sobre el cual necesitamos comenzar a trabajar. Se construye con la articulación de las demás personas, es decir, poniéndonos de acuerdo entre todos, aprendiendo entre todos de los diferentes elementos. Ahí sí vamos a tener mucho que hacer. Este plan tiene una ventaja muy interesante con respecto específicamente a lo de las UPLs, y es que el plan de ordenamiento territorial anterior, muy dentro de una dinámica colombiana, digamos que muy enraizada en lo que significa ser colombiano. Los colombianos tenemos muchas leyes y creemos mucho en las leyes, y creemos que las leyes son las que organizan la sociedad, y resulta que la sociedad la organizan son las personas, y las leyes son los acuerdos entre las personas. Las leyes realmente no nos obligan. Las leyes es para que estemos entre todos de acuerdo hacia dónde queremos andar. Lo que tenemos es una opción mucho más colaborativa. Más que leyes, los ciudadanos tenemos responsabilidades, y una cantidad enorme de responsabilidades, sobre todo con el otro. Poder escucharlo, poder trabajar con el otro y poder trabajar en conjunto.
Entonces, estos planes, específicamente la diferencia entre UPZs y UPLs, es que las UPZs nos decían solamente las leyes, los privados pueden actuar de ciertas maneras, pero no nos decían nada de lo público, y ahora queremos construir en conjunto, queremos construir de manera colaborativa. Algo de lo muy interesante que están haciendo aquí es, bueno, miremos el proyecto y por dónde va la vía y cuáles son los andenes y dónde vamos a poner el equipamiento y esto cómo se articula con el otro y tenemos la visión de esto cómo se articula con la UPL de al lado y con la ciudad completa y con la cosa pequeña y cómo estas articulaciones nos van a permitir es ponernos de acuerdo de formas colaborativas de diseño, ahora sí de diseño colaborativo, que nos van a permitir bajar los carretazos que tenemos en el plan de ordenamiento territorial, es decir, los objetivos, las intenciones y las estrategias, a elementos físicos, precisos y ocupados en el territorio. Nuestro plan de servicios del cuidado es apenas el destino hacia el cuánto vamos a llegar, el boleto de arrancada. Usted va a Bogotá, Cúcuta. De aquí de Bogotá hasta Cúcuta hay muchas aventuras que usted va a tener que pasar. Hay muchos peajes que va a tener que pagar. Pero también va a haber paisajes que va a tener que disfrutar y muchas cosas en las cuales va a tener que ponerse de acuerdo, paradas en las cuales vamos a tener que ponernos de acuerdo y organizarnos. Para eso funcionan las instancias de articulación del plan de servicios del cuidado, en la cual, dentro de lo que ya existe, tenemos es que irnos poniendo de acuerdo para ir diseñando y ir organizando. Entendemos ese derecho a la ciudad como un derecho que se construye entre todos. Entendemos que el gobierno no es una instancia que ordena para que nosotros hagamos. El gobierno es una cosa en la cual nos ponemos de acuerdo para construir en conjunto. Se trata de lo colaborativo y de poder discutir entre todos y organizarnos. Aquí tenemos unos puntos de partida, pero estos puntos de partida son absolutamente inútiles si no están apropiados por ustedes, si ustedes no están llevando de alguna manera la batuta de esa idea de construir ciudad, de ir entendiendo y sobre todo de irnos adaptando en el territorio. Yo quería llegar a Venezuela y como quería llegar a Venezuela tenía que pasar por Cúcuta. En el camino me encontré que hay puentes cerrados, que había problemas, que hay una cantidad de cosas que no podía yo organizar. ¿Qué fue lo que hice? Pues ya que iba para el norte, no desvié hacia Cúcuta, sino tomé un camino distinto. Puede ser más largo, puede ser más complejo, pero pude ver toda la costa y entré por arriba. Desde, no sé, desde La Guajira logré entrar hacia el mismo destino. ¿Llegué al mismo destino? Sí. El plan se puede adaptar en el tiempo. El plan de ordenamiento territorial, por su propia naturaleza, se adapta en el tiempo. Y este plan de nuestros servicios del cuidado también se va a adaptar en el tiempo, pero para adaptarlo necesitamos la información, la colaboración y la actuación participativa, activa de todos ustedes. Claro que nosotros vamos organizando cosas. Lo que pasa es que las cosas las vamos organizando poniéndonos de acuerdo entre todos. Yo no creo que también por mi naturaleza, digamos que docente, yo no creo que las personas sean buenas o malas o tengan buenas o malas intenciones per se. Que los privados estén pensando en sacarnos de estas cosas. No, yo creo que lo que necesitamos es ponernos de acuerdo para ver qué podemos aprovechar y cómo podemos actuar en conjunto para poder ir hacia adelante. De eso se trata un poco este plan. De eso se trata el plan de ordenamiento en general. Quería dejarles como ese mensaje más desde lo personal y desde lo académico. Y para cerrar solamente una frase de Lisa Simpson, básicamente de los Simpson, que nos dice: el precio de la democracia es la eterna vigilancia. Nosotros tenemos que estar participando todo el tiempo para poder construir lo que queremos. No son otros los que nos van a construir las cosas. Somos nosotros en nuestra acción y en nuestra vigilancia que vamos a trabajar. Por eso el observatorio, por eso las instancias de participación, por eso la planeación participativa ya no es un funcionario que entre otras es un excelente diseñador metida allá en una oficina haciendo rayas, sino discutiendo esas rayas con ustedes, porque esas rayas se convierten en los espacios que vamos a vivir entre todos. Y eso es lo muy bonito que tiene este plan de ordenamiento territorial. Sea bueno o sea malo, por supuesto que tiene errores, por supuesto que tiene cosas, por supuesto que tendremos que corregirle muchas cosas, pero para eso es el camino para ir encontrando por dónde nos desviamos y cómo nos organizamos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Una muy buena ilustración aquí del profe José.
Muy bien, muchísimas gracias. Creo que queda claro. David Fidel quiere decir algo adicional. Pues me está dando la razón en el sentido de que el plan se niega a sí mismo. O sea, yo sí entiendo que la planeación es un proceso político que implica acuerdos, pero lo que sí es censurado es que este decreto que es 555-2021 no fue ese producto de acuerdos. Fue una imposición de la Alcaldía Mayor que ahora pretende ir corrigiendo. Ya lo han dicho ustedes, están formulando desde ahora cuando la formulación era el decreto y que niega su propia naturaleza. O sea, un plan, no estoy diciendo que tenga que ser cerrado, tiene que ser un acuerdo político, un concierto, un acuerdo, producto de acuerdos. Pero lo que ustedes nos están planteando es la negación del plan. Y es lo que me da la razón desde hace tiempo, es que no se necesita plan. Es más, el plan es un problema tremendo para la acción territorial. Lo que ustedes nos están planteando es un continuo diagnóstico. Y es lo lógico. Y es lo lógico porque incluso está planteado así desde la ley. Además, los planes parciales tienen sentido en la medida en que se hacen desde el momento de la formulación, específicamente cuando se cambia el uso del suelo. No tiene sentido pensar que a los 10 años de formulado un plan pueda salir alguien con un plan parcial. Oiga, tengo un plan parcial para dañar la Chuco del Jabo, que como pasó con la constructora ARE. En 2017 salieron con un plan parcial y construyeron unos edificios enormes en toda la ronda de la Chupa Jaboque. No tiene sentido. ¿Sí? O sea, si bien es cierto, el plan no es un proceso cerrado, tampoco puede llegar a negarse a sí mismo para convertirse en un problema diagnóstico permanente, salvo que en efecto no se necesite plan y por el contrario el plan sea un obstáculo para la acción territorial. Gracias, presidente. De esta manera terminamos la sesión la sesión todavía no, el tema principal del día de hoy. Agradecemos al doctor Alfredo, al doctor José, a la doctora Andrea, que nos ilustraron hoy con este tema que pues no deja de ser de suma importancia para todos los engativeños. Creo que sigue el debate, sigue digamos que el estudio en el tema de avance, de cómo se va dando las circunstancias a medida que vamos avanzando en el tiempo, y era algo muy importante que como comisión no podíamos dejar de lado, especialmente en plan de desarrollo, poder dar ese parte positivo a la comunidad, decir, mire, hemos estado muy interesados, muy centrados en que esto finalmente no solamente lo conozca la JAL, sino realmente lo conozca la comunidad. Entonces, pues agradecer, creo que hemos hecho un ejercicio bien interesante y seguimos indagando en todo lo que siga surgiendo de aquí en adelante. Entonces, muchísimas gracias y estaremos muy atentos a una próxima convocatoria. Señorita secretaria, por favor, siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. Elisa Lilia tiene el uso de la palabra. Bien, entonces, para convocar mañana comisión de gobierno, 7:30 de la mañana, 7:30 de la mañana. Invito a mi compañero Juan Carlos Perafán para que estemos a las 7:30 de la mañana, porque somos el quórum para poder abordar el tema del puente de la calle 81 con carrera 110 que afecta a los habitantes de la anterior UPZ 72, entonces de Ciudadela, Cortijo, Bolivia, etcétera. Entonces, convocados 7:30 de la mañana, mañana sábado 7 de octubre de 2023. Bueno, muy bien, señorita secretaria, siendo las 11:25 AM. Damos por terminada la sesión del día de hoy. Sesión Comisión de Plan de Desarrollo. Muchísimas gracias a los honorables ediles, a los convocados y el saludo fraterno cordial a la comunidad. Nos vemos mañana 7:30 de la mañana. Muchísimas gracias. Un excelente día para todos.